Sí, estoy acá en una zona Wi-Fi de Santiago de Cuba. Y mañana elecciones en México y dan como favorito a López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, admirador de Fidel Castro, admirador de Hugo Chávez, un individuo sin duda que de ganar las elecciones trataría de hacer de México lo que Chávez y Maduro hicieron de Venezuela, lo que Fidel Castro, Raúl Castro y ahora el payaso de Díaz-Canel hacen y han hecho de Cuba, lo que Daniel Ortega ha hecho de Nicaragua. Sería irónico y sobre todo trágico, porque de México precisamente vino el yatecito ese que embarcó a todo el pueblo cubano. De México vino el yate Granma con la expedición que por desgracia sobrevivió y luego terminaron derrotando sí a un dictador para hacer de Cuba la nación más desgraciada del continente, porque nos instauraron la peor tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Y ahora las ideas de los Castro, defendidas, la lleva muy adentro Andrés Manuel López Obrador, ANLO. Parece que están a punto, por desgracia, repito, de triunfar en México. Si Andrés López Obrador gana las elecciones en México, si en estos momentos se calculan 35 millones de mexicanos los que viven en los Estados Unidos, México tiene 134 millones. Sí, una interrupción, una llamada por WhatsApp y interrumpió lo que estaba transmitiendo. Decía que si Andrés López Obrador llegase a ganar, como todo parece indicar, las elecciones en México, si ahora en los Estados Unidos hay 35 millones de mexicanos, con Manuel López Obrador en el poder, sería tal el flujo migratorio que no habría muro, no habría muro, por grande que sea, que impida que millones y más millones de mexicanos sigan buscando no solamente prosperidad en los Estados Unidos, sino también libertad. Serían millones y más millones de mexicanos los que cruzarían la frontera huyéndole al incremento de la miseria, al incremento de la corrupción que actualmente es bien alta, al incremento de la violencia que actualmente es bien alto, al incremento de la pobreza generalizada, saldrían estos millones de mexicanos hacia los Estados Unidos. Esto sería verdaderamente desastroso. Va a ser un grave problema para los mexicanos si triunfa López Obrador y también un grave problema para los Estados Unidos. Para nosotros los cubanos también va a ser un grave problema, porque cada vez que gana las elecciones de manera democrática en sus respectivos países, un individuo admirador de los Castro, amigo de los Castro, algún individuo de esto del eje La Habana-Venezuela, las cosas se complican para el país donde estos individuos triunfan y se complican también para nosotros los cubanos. Los Castro, el régimen castrista, con Díaz-Canel ahora al menos formalmente al frente, necesita siempre de dinero. Necesita de dinero porque han hecho de Cuba una nación muy improductiva. Crearon un régimen que solo es efectivo reprimiendo y en propaganda, calumniando, difamando a sus adversarios y magnificando a los principales dirigentes de la tiranía. Necesitaría muchísimo dinero y sabemos que estos individuos como Hugo Chávez, como Nicolás Maduro, como Manuel López Obrador
hunden a sus pueblos rápidamente en la más profunda miseria con tal de ayudar, entre otras cosas, porque nacionalizan, atacan la empresa privada, hacen muchísimo daño a la economía de mercado, pero también inmediatamente comienzan a mantener al régimen castrocomunista, porque lo ven como al padre, como al maestro, que ha hecho mucho por ellos y que ellos deben recompensar, ¿no? Si López Obrador triunfa en México, ya México no será aquel México lindo y querido de la canción de Jorge Negrete. Ya los mexicanos que estén fuera no recordarían siquiera esta canción con aquello de que si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México se convertiría en un infierno de donde los vivos escaparían, de donde los vivos saldrían huyendo y ni los muertos querrían regresar. Ni los muertos querrían volver al infierno comunista en que Manuel López Obrador puede convertir a México. Si la preocupación por la libertad del pueblo cubano, si la preocupación por sacar a nuestro pueblo de la más profunda miseria es grande, hoy, a solo horas de las elecciones en México, creo que el futuro de México nos preocupa tanto como el propio. Nos preocupa muchísimo como nos preocupa también Nicaragua, los crímenes que Ortega está cometiendo allí en esta hermana nación de Centroamérica. Nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en Venezuela y nos preocupa todo lo que esté pasando en pueblos que sufren férreas, infames tiranías. Nos preocupa grandemente, repito, la situación de México, porque tampoco ya México podría entonar con alegría aquella canción, otra canción de Jorge Negrete, ay Jalisco no te rajes. Se rajaría Jalisco y se rajaría todo México si, por desgracia, triunfa Andrés Manuel López Obrador. Veríamos en México situaciones muy terribles, más terribles que las que se ven hoy en día con los atentados contra políticos, la corrupción, la violencia, el narcotráfico. Veríamos situaciones muy gravísimas. Periodistas, de opositores políticos en prisión al estilo Cuba y Venezuela, como lo están Eduardo Cardet en Cuba, Ariel Ruiz Urquiola, como lo están 53 activistas de la UNPACU, como puede suceder en cualquier momento con nuestro coordinador Jobabo Latuna, Eliezer Góngora, que le quieren encarcelar, según la Fiscalía, por 200 días, porque sí, para este comentario que alguien pone de que en México se están matando hace rato, eso es cierto, pero van a ver cómo se matan aún más, cómo se multiplican los números de muerte si triunfa un individuo que admira a Fidel Castro, que dice que Fidel Castro es un gigante, que dice que Fidel Castro es un gran hombre, o que fue un gran hombre, un gran líder, que dice que Fidel Castro sacó a Cuba de la opresión, que dice que Fidel Castro trajo libertad e independencia a Cuba. Si un individuo así triunfa, si un tarado como Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, triunfa en México, entonces multiplíquenle a por 1000 los problemas, multiplíquenle los problemas que México tiene hoy por 1000 y entonces verán el resultado, ¿no? Decía que entonces en México veríamos situaciones de presos políticos, individuos pacíficos, defensores de los derechos humanos, individuos que solo tratan de pensar con sinceridad, con honestidad y de expresar lo que sienten, como ocurre en Cuba, como ocurre en Venezuela. Veríamos situaciones como las que han estado viviendo presos políticos como Eduardo Cardet, como Ariel Ruiz Urquiola, un científico, un biólogo del occidente de Cuba. Veríamos situaciones como la que ha vivido Leopoldo López en Venezuela y otros muchos. Y como México es una nación bastante violenta, eso todos lo sabemos, entonces allí no solamente sería prisión por motivos políticos contra personas pacíficas, podríamos ver incrementado ese número de muertos, de asesinatos por motivos políticos, en medio de una situación donde Manuel López Obrador intenta imponer un régimen de tipo Castro chavista. Esa es la triste realidad. Los cubanos luchamos en medio de condiciones muy difíciles. A menudo vemos personas que tratan de comparar el caso de Venezuela y Nicaragua
con el de Cuba. Dicen si los nicaragüenses salen a la calle, si los nicaragüenses luchan, si los venezolanos protestan, ¿por qué los cubanos no salen masivamente a las calles? Ya que sufren hace mucho más tiempo la falta de libertad, la opresión y la miseria generalizada en que el castrocomunismo nos ha asumido. Pero ahí hay una cuestión que se olvida. En Cuba, por desgracia, con el apoyo soviético, sin el apoyo soviético y sin los errores cometidos por los Estados Unidos, Fidel Castro no hubiese instaurado un régimen de corte stalinista en Cuba. Fidel Castro, solo con su malignidad y su astucia, no lo hubiese conseguido. Lo consiguió porque tuvo de inmediato el apoyo soviético y porque Estados Unidos, Kennedy, principalmente cometieron graves errores y dejaron que le instauraran un régimen comunista a 90 millas de la primera potencia del mundo libre. Luego que por desgracia no instauraron ese sistema comunista, se empezó a operar todo ese proceso que el sociólogo estadounidense Martin Seligman llamó síndrome de indefensión aprendida y desesperanza inducida. A los cubanos se nos mató, como diría Martí, el ánimo viril al implantarnos ese régimen de tipo comunista, stalinista, con el apoyo de los misiles soviéticos y por la pasividad o torpeza de Washington a la hora de combatir el comunismo en sus puertas. Y cuando un ser humano padece, como padecen la mayoría de los cubanos, por desgracia, de un síndrome como este, el síndrome de indefensión aprendida o desesperanza inducida, liberarse resulta muy fácil. Es un virus tan dañino, más dañino que el mismo VIH, un virus tan dañino, más dañino que el Zika, que el dengue hemorrágico, que todos esos virus que padecen actualmente los cubanos. Esas epidemias que se generalizan por nuestro territorio. Y a manera de paréntesis, en Palma Soriano por estos días hay un fuerte incremento en casos de dengue y de Zika. Ya no tienen dónde ingresar a los pacientes. Han abierto un local, un tecnológico, un politécnico, donde no existen las más mínimas condiciones y los pacientes están pasando muchísima hambre allí para internar a los enfermos de Zika y de dengue. Retomo lo que decía, este virus, el virus de indefensión aprendida tan dañino que tanto problema nos ha causado a nuestro país, Seligman lo describió de la siguiente manera, hizo un experimento para explicarlo. Tomó dos grupos de perros, vamos a resumirlo de la siguiente manera, tomó dos grupos de perros, los encerró en dos jaulas distintas y empezaron a maltratarlos. Un grupo de perros tenía la posibilidad de escapar de su jaula y cuando encontraban la vía de escape inmediatamente lo hacían. El otro grupo de perros no tenía forma para escapar de la jaula y por tanto se acostumbraron con el tiempo a aguantar los malos tratos. Cuando todos los días iba a empezar el experimento, cuando el sociólogo iba a empezar su experimento, los perros de la jaula que estaban acostumbrados a escapar, disculpen, los perros de la jaula que estaban acostumbrados a escapar, apenas le metían en la jaula, escapaban uno tras otro. Los otros perros se acostumbraron, los de la jaula que no tenía vía de escape, a aguantar echados pasivamente los malos tratos en el medio de la jaula. Después de acostumbrarlos a ambos grupos de perros a este tipo de situación, unió a los dos grupos de perros en una tercera jaula. La tercera jaula tenía una vía de escape. Y los perros acostumbrados a escapar empezaron a buscar la vía de escape en el lugar que ya sabían que la tenía la jaula anterior. No estaba allí, pero siguieron buscando, encontraron la vía de escape y se escaparon de la jaula. Los perros que estaban acostumbrados a los malos tratos vieron que estos perros se escaparon y ellos no hicieron lo más mínimo por escaparse, siguieron aguantando malos tratos en el medio de la jaula. Ese es el síndrome de indefensión aprendida con el que nos enfermaron a los cubanos. Por suerte, en los últimos tiempos muchos se vienen liberando de este síndrome y van escapando de una u otra manera. Unos optan por emigrar, otros por luchar, unos emigran y luego se olvidan del sufrimiento de la nación porque todavía se van del país, pero siguen padeciendo el síndrome de indefensión aprendida, pero otros emigran y ya se han liberado del síndrome
y deciden desde el exterior luchar para romper por completo la jaula donde están aprisionados los que todavía no se liberan del síndrome. Porque los que nos hemos liberado del síndrome, aquí dentro, ya aunque la isla, aunque Cuba sea una gran jaula, ya vivimos como hombres libres y luchamos como hombres libres, aunque tengamos que pagar un alto costo por eso. Este síndrome, por suerte, a los venezolanos comenzaron a inoculárselo a raíz del triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1998. A partir de 1999, ya con Hugo Chávez en la presidencia, comenzaron a enfermar al pueblo venezolano con este virus. Ya el procedimiento que Chávez y después Maduro han empleado no ha sido tan certero, efectivo y rápido como el cubano, que de golpe con el apoyo soviético nos instauraron, y los errores estadounidenses, Girón, el no saber manejar toda esta situación, la falta de fortaleza política, la falta de medidas radicales, efectivas contra la expansión del comunismo por América por parte de los Estados Unidos, más los misiles soviéticos, el apoyo, el subsidio soviético, el apoyo de toda la Europa. Sí, aquí ahora estoy en un parque que tiene una escuela cerca, tiene una iglesia también al fondo, tiene un teatro al fondo y muchos niños, muchas personas en torno, fin de curso, el niño nuevo, el hombre nuevo, enfermo con la indefensión, poco a poco enfermo con la indefensión, lo van enfermando desde que nacen y van creciendo. Ellos, los profesores, todos padeciendo la indefensión aprendida. Acá estamos en medio de toda esta situación en este parque. No sé si se está oyendo mi voz en medio de la bulla, ¿no?, que se genera en torno acá de donde estoy con estos niños, repito, que desde la cuna empiezan a ser enfermados con el síndrome de indefensión aprendida. Los venezolanos no fueron de golpe y por la fuerza enfermados. Por desgracia para ellos, lo han ido enfermando lentamente a través de política cada vez más represiva, con la ayuda de La Habana, con fuerza represiva que el régimen cubano envía a Venezuela. A menudo los esbirros aquí que reprimen en Cuba desaparecen de nuestro entorno, y cuando averigua bien te enteras que están por Venezuela, que están reprimiendo en Venezuela. Sí, el régimen cubano le ha dado una gran ayuda a Chávez primero y a Nicolás Maduro después para hacer de Venezuela una nación bajo una infame tiranía, una nación hundida en la más profunda miseria, una nación con hambre, una nación donde muchos tienen que comer y a veces ni encuentran que comer en la basura. En Nicaragua también le impusieron un régimen primeramente de este tipo con el apoyo de los Castro y el apoyo soviético. Ese régimen cayó porque Ronald Reagan fue bastante fuerte, ayudó muchísimo a los contras nicaragüenses, una terrible guerra civil allí, pero los nicaragüenses, disculpen, defendieron su libertad con las armas, defendieron su libertad con coraje, con valor. Y Daniel Ortega se vio obligado a ir a elecciones libres, a elecciones democráticas, y perdió con Violeta Barrio de Chamorro. Fidel Castro le aconsejó que no fuera a elecciones porque perdería. Fidel Castro siempre fue muy astuto y siempre supo que ningún tirano, y menos comunista, gana elección alguna. Perderían con cualquiera. Fidel Castro hubiese perdido elecciones libres y democráticas con cualquier adversario, lo hubiese perdido también Raúl Castro, y la pierde Díaz-Canel en el momento en que la hagan. Por eso le temen tanto a Cuba Decide, por eso una interrupción, una segunda interrupción, volvemos. Decía que por eso el régimen castrocomunista le teme tanto a Cuba Decide, por eso reprimen, persiguen a quienes promovemos Cuba Decide por todo el territorio nacional, por eso atacan a quienes defienden a Cuba Decide desde el exterior, desde el exilio patriótico, desde el exilio que no olvida su patria, que no olvida su nación, y que luchan y que dan su mejor aporte, que hacen muchísimos esfuerzos para contribuir a alcanzar la libertad y la democracia de Cuba. A Luis Santiesteban, un fortísimo abrazo. Haces una labor magnífica, haces una gran labor y te agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo por todo lo que haces. Estoy
al aire libre, hay sol en mi entorno, la pantalla se ve con mucha dificultad, voy viendo algunos. Lester, un fortísimo abrazo, acabo de ver un mensaje tuyo. A Bárbara Travieso también un fortísimo abrazo. Lieti, un abrazo fortísimo, la niña encantadora, creciendo fuerte y ya opositora, ya con 1 año y 2 meses, ya ahorita está haciendo oposición, está luchando también por la libertad. Didier Cruz, un fortísimo abrazo también a Nirce Acosta, a Luis Refleita, todo un fortísimo abrazo, Néstor Millaya, José Batista Falcón, hermano, un fortísimo abrazo. Siempre hemos sabido que fuiste un valiente luchador en Cuba y estás haciendo también tus esfuerzos por el exterior para contribuir a la causa de la libertad y de la democracia de Cuba. Cata Mojena, un fortísimo abrazo, magnífica luchadora, muy buena coordinadora. La UNPACU tiene un frente femenino muy bien representado con esta joven santiaguera, cuyo esposo Carlos Amel también es un digno ejemplo de lo que es un joven cubano valiente y decidido y comprometido con la causa por la libertad y la democracia de Cuba, un joven inteligente, un joven instruido, una muy buena familia cristiana, un joven que viene dando lo mejor de sí en aras de la libertad y la democracia de Cuba. Un fuerte abrazo a todos los que en estos momentos están siguiendo esta transmisión en vivo. Voy viendo mejor, le puse más brillo a la pantalla y estoy viendo mejor los comentarios. Les decía que ni a los venezolanos ni a los nicaragüenses le llegaron a imponer, a inocular con tal fuerza este virus de indefensión aprendida. Por suerte los cubanos nos vamos liberando de este maligno virus y vamos haciendo cada vez mayores esfuerzos para que el pueblo también liberado de dicho virus, de dicha indefensión, salga a la calle como lo han hecho los venezolanos, como lo están haciendo los nicaragüenses, a dar la vida por la libertad. Mientras trabajamos por eso ya muchísimo, lo vamos haciendo, lo van haciendo las damas de blanco, lo van haciendo lo van haciendo los miembros de la UNPACU, lo van haciendo los miembros de otras muchas organizaciones, lo van haciendo los patriotas exiliados que vienen a Cuba a arriesgarse para contribuir con la libertad y la democracia de Cuba, como lo hizo no hace mucho Ana Olema, como lo ha hecho Lupe, la señora Lupe Busto desde Houston, Texas, y como lo hacen otros muchos. Ahora no quiero olvidar ningún nombre, pero lo han hecho unos cuantos que vienen, se arriesgan aquí sabiendo que pueden quedar presos, que pueden atentar contra ellos, pero vienen a dar su aporte a la causa a favor de la libertad y la democracia de Cuba. El caso de Nicaragua nos toca muy de cerca, nos duele muchísimo la represión, los asesinatos que está cometiendo Daniel Ortega, y nos duele aún más porque vemos que los demócratas, los gobiernos democráticos del continente, los Estados Unidos, no asumen el papel que le debe corresponder en tales casos. Regímenes como el de Ortega necesita de sanciones efectivas, y si las sanciones no dan los necesarios resultados y Ortega sigue masacrando, matando a su pueblo, no queda otra opción que una medida aún más fuerte, la intervención de fuerza del mundo democrático que vayan a salvar vidas a Nicaragua y a poner fin a tan horrendo sistema. El régimen castrista viene incrementando la represión ya hace bastante tiempo. A partir del Congreso del Partido en el 2016 comenzaron a incrementar la represión, y con Miguel Díaz-Canel la represión sigue en aumento. Y esto en buena medida sucede porque el régimen saca la siguiente cuenta, el siguiente cálculo, aplica la siguiente lógica. Si Maduro mata en Venezuela y no pasa nada, solo medidas bastante pálidas en su contra, si Ortega mata en Nicaragua y no pasa nada, ¿por qué nosotros en Cuba, que somos los maestros de la opresión, los maestros en cuanto a expandir estos regímenes de tipo comunista, por qué también no vamos a aumentar la represión? Y si los opositores incrementan sus acciones y el pueblo les sigue en la calle, pues les matamos también. En definitiva, Estados Unidos no va a hacer aquello que han hecho en otros tiempos, de intervenir en Panamá ante los abusos, los crímenes y el
narcotráfico de Noriega, no van a emitir o van a poner en práctica sanciones verdaderamente duras que hagan temblar a estos tiranos, a estos abusadores. Si eso no ocurre, ellos se dicen, pues entonces a encarcelar, encarcelamos a Cardén, encarcelamos a los de la UPACO, encarcelamos Damas de Blanco, encarcelamos científicos, encarcelamos a quien tengamos que encarcelar, golpeamos en las prisiones, torturamos en las prisiones y matamos si tenemos que matar, porque en definitiva los demócratas cada vez son más débiles. Estados Unidos cada vez se comporta más débil ante estos abusos. Europa muchísimo más débil aún, la Europa occidental ante los abusos de los tiranos. Por lo tanto, a reprimir, a encarcelar, a torturar y a matar, que nadie va a tomar en el mundo libre medidas suficientemente fuertes como para que nos asusten, como para que nos hagan temblar. Ante esta situación, incrementan la represión en Cuba, Ortega mata en Nicaragua, Maduro mata en Venezuela, y ellos no sienten el más mínimo peligro para sus regímenes despóticos, para sus regímenes viles, infames, criminales, asesinos, porque Occidente anda cada vez más desunido y cada vez más débil. Y no debía ser así. Occidente, los Estados Unidos, la Unión Europea debían estar cada vez más unidos, cada vez más fuertes y ponerle freno a todos esos abusos, a todos estos crímenes. Y en medio de toda esta terrible situación, Andrés Manuel López Obrador a punto, todo parece indicar, de convertirse en presidente de México. Imagínense México pasando por lo que atraviesa Venezuela. Serían 4 veces, sería México una especie de Venezuela multiplicada por 4, una especie de Venezuela en cuanto a miseria, opresión, en cuanto a escape constante de ciudadanos buscando mejor vida hacia los Estados Unidos, como generalmente hacen los latinoamericanos, hacemos los latinoamericanos en busca de mejoría, de libertad, de derechos, de oportunidades cuando nos las niegan en nuestra propia tierra, en nuestra patria. Sería terrible, ¿no?, ver esos millones de mexicanos tirándose a cruzar la frontera a toda costa con tal de huir del incremento del hambre, de la miseria, de la opresión, de la corrupción, de la violencia, del narcotráfico, porque sabemos que son, a fin de cuentas, estos tiranos, no solamente para controlar el poder político, reprimen, encarcelan, torturan y matan, trafican, les gusta mucho el dinero y saben que el narcotráfico da muchísimo dinero y se convierten en grandes traficantes de droga, como Diosdado Cabello en Venezuela, y como Ortega en un tiempo también en Nicaragua, como los Castro aquí en Cuba, y empiezan a meterse en toda esta cuestión y a enviar o a facilitar el envío de drogas hacia los Estados Unidos, y Estados Unidos no impone suficientes medidas para que estas cosas acaben y para que estos regímenes dejen de abusar, dejen de explotar, dejen de asesinar, dejen de encarcelar, dejen de torturar a ciudadanos decentes, a ciudadanos honestos, a ciudadanos honrados. Hoy, sábado 30 de junio, a pocas horas de las elecciones en México, estamos tan preocupados por México como lo estamos por Cuba, como lo estamos por Nicaragua, como lo estamos por Venezuela. Con Cuba decide, desarrollando una campaña valiente, decidida, enérgica, por los campos, por los pueblos y las ciudades de Cuba, UPACO, junto a todos los que promueven esta necesaria campaña, seguimos avanzando en medio de tan lamentable estado de cosas en Cuba y en toda el área, en todo el continente, en buena parte del continente. También nos preocupa qué pueda pasar en Brasil, si en Brasil permiten que el corrupto Lula da Silva pueda postularse a la presidencia, y si por desgracia los brasileños cometen el error de votarlo, de llevarlo a la presidencia del gigante suramericano, con México y Brasil, con López Obrador y Brasil en México y Lula en Brasil. Vamos, sería un retroceso terrible para la democracia en el área, después de que hemos salido de varios de esos regímenes, como se salió en Argentina, como se salió en cierta medida en Ecuador, como se salió en Paraguay, como se salió en Chile, con el triunfo de Sebastián Piñera. Vamos, tendríamos un retroceso si estas dos grandes naciones del continente americano votan por individuos como Obrador y Lula da Silva. Voy a leer un poco de comentarios acá porque me he puesto en una posición que me permite leer mucho mejor.
Sí, Adrián Pérez, un abrazo también para ti. Liu, te repetimos nuestro abrazo fraterno. Te queremos mucho, haces una muy buena labor y siempre estamos difundiendo, descargamos de tu sitio, de tu cuenta, todo tu programa y lo vamos pasando en Memory Flash por muchas partes del territorio nacional. Te diría que mandamos tu programa junto con los programas de la UNPACU, con programas de América TV, noticiero generalmente de los de TV Martí, lo mandamos por toda Cuba, lo movemos por toda Cuba. Hubo un tiempo en que reproducíamos muchos materiales en discos DVD, pero ya casi ningún cubano tiene cómo reproducir discos de DVD. Ahora lo que está de moda son las cajitas descodificadoras de la señal digital y estas no tienen... Es decir, cómo reproducir discos. Esto lo que reproducen es memory flash, memoria. Y entonces por eso usamos sobre todo muchísima memoria. Gracias, Liu, gracias por vamos a reproducir este video, por subirlo también a tu sitio. Muchísimas personas te conocen, muchísimas personas valoran muchísimo el trabajo que estás haciendo, muchísimas personas te quieren y te lo digo porque sabes que te quieren y te siguen en las redes, pero te estoy hablando de personas que todavía no saben lo que es conectarse a internet, pero sí ven los programas porque se los llevamos en lo mismo en un teléfono móvil, que se lo llevamos en las memorias para que lo vean en sus cajitas descodificadoras de la señal de televisión, ¿no? Sabes que tenemos un atraso tremendo con la televisión, no solamente tenemos unos pocos canales controlados por la tiranía y que solo transmiten lo que a la tiranía le conviene, sino que también tenemos un serio atraso en esto de la televisión digital, siguen las transmisiones analógicas, o mejor dicho, la mayoría de la población lo que tiene son teléfonos analógicos, y entonces para recibir la señal digital que se ha estado emitiendo en los últimos meses, en los últimos tiempos, hay que comprar una caja de fabricación china generalmente para descodificar esa señal. Mucho ruido acá en Santiago de Cuba, eso también tenemos, los ruidos, los vehículos que transitan generalmente de pésima calidad, muchos vehículos de la década antes del 50, antes del triunfo del castrocomunismo, son los que andan rodando en nuestras ciudades y emiten muchísimo ruido, muchísimo humo. Un vehículo aquí contamina por 1000 en cualquier avenida, en cualquier vía rápida de los Estados Unidos o de Europa. Oye, y siempre me gusta agradecer a la ciberclaria, como Liu y otros amigos acostumbran a llamarle, esos individuos sin rostro, porque no tienen el valor de poner sus rostros en sus cuentas, que se dedican a atacar a los demócratas, a los luchadores, a los patriotas cubanos que trabajamos por una Cuba libre, democrática, justa, próspera. Siempre les envío mi saludo porque en verdad les tengo muchísima lástima. Son individuos con mucho miedo, son individuos incapaces de pensar, o si llegan a pensar, de expresar o vivir según piensan, son individuos muy cobardes, individuos que se venden por 20 pesos, individuos que por migaja hacen la sucia labor de la tiranía y se dedican a calumniar, a difamar. Yo les tengo muchísima lástima y sé que ustedes son de los más necesitados, de los que más necesitan que democraticemos a Cuba, de los que más necesitan que le quitemos encima esas cadenas. Muchos son masoquistas, muchos de verdad disfrutan hacer esta vil, esta infame, esta sucia labor, pero en realidad necesitan de que se les libere, que se les ayude a salir de una situación tan penosa, tan terrible. Sinceramente les tenemos lástima, no nos sentimos ofendidos por su lenguaje obsceno, por su falta de respeto, por las cosas cochinas y las calumnias que plantean. No pueden hacer otra cosa, ustedes tienen que proyectarse según su estrecha mentalidad, según su poca capacidad, según su mentalidad sumisa, cobarde, así es como tienen que manifestarse, no les queda otra opción. Así que a ustedes también un abrazo antes de irnos. Ya tenemos que irnos, la internet en Cuba, todos lo saben, cuesta bien cara, es de muy mala calidad. Por suerte solo he tenido 2 interrupciones. Ya nos vamos porque luchamos en las redes, pero sobre todo luchamos en el terreno, sobre todo luchamos en pueblos, en el campo, en las ciudades de toda Cuba. Seguimos luchando por la libertad y la democracia de Cuba. Abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro, abajo
Daniel Ortega, abajo Nicolás Maduro y abajo también López Obrador, si es que llega a ganar las elecciones. Un fuerte abrazo para todos los amigos. Los queremos.